¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, que además cumple casi 2 años y medio al aire. Y esto obviamente es gracias a ustedes, gracias a su generosidad, gracias a su presencia. Y es un muy importante motivo para mí reflexionar en colectivo estas tardes de miércoles en donde a veces por la prisa, por el cansancio, por el hambre, porque es hora de comer, nos vemos distantes a veces y preocupados. Entonces tener este espacio para poder hablar de algunos temas que nos pueden ser de interés es un gran regalo de la vida para mí y lo quiero compartir con ustedes permanentemente. El Colegio Iberoamericano los invita a que entren a su página. Tenemos muchos programas, proyectos, diplomados, temas a reflexionar en cada uno de sus programas académicos y seguramente que en nuestra calle de Ayuntamiento 99, letra A, en el centro histórico de la Ciudad de México, estaremos siempre esperándoles con los brazos abiertos. El día de hoy vamos a reflexionar, ustedes y yo, sobre un tema particularmente interesante y es ¿qué pasa cuando yo me siento responsable del otro? Hacerme responsable del otro. Hay dos vertientes. Hacerme responsable de otro en muchos momentos es quitarle autonomía, responsabilidad, encuadrarlo dentro de mis ideas y no permitir que la persona crezca, tenga innovación y, lo más importante, se haga cargo de sí misma. Hay edades en la vida en donde necesariamente los demás van a depender de nosotros o nosotros vamos a depender de ellos. Cuando somos pequeños, nuestros padres tienen la obligación social y moral de permanecer a nuestro lado, de orientarnos, de ayudarnos a cultivar valores, intereses, estrategias de convivencia, estrategias de autoconocimiento, lo cual obviamente nos va a servir para el resto de nuestros días. En otras etapas de la vida, sobre todo cuando nos estamos acercando al envejecimiento, el cuidado hacia los demás, hacia los adultos mayores, aun y cuando estén funcionales, aun y cuando tengan autonomía, en muchos momentos es de gran utilidad para evitar accidentes domésticos, para evitar etapas depresivas. La visita que podemos realizar nosotros a nuestros adultos mayores necesariamente les va a llenar de esperanza, de alegría, de satisfacción o simplemente sentir que aún siguen perteneciendo a nuestra familia, de la que ellos fueron una parte vital, porque son quienes congregaron a través del amor, de la esperanza, de los vínculos, estos círculos que hoy son mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, y que todos ellos forman una parte esencial de mi condición de persona. Sin embargo, también a lo largo de la vida, cuando yo me hago cargo de los demás y no les doy la oportunidad de jugar sus propios riesgos, empiezo a ser estorbo, empiezo a limitarlos en su búsqueda. Y decía perfectamente el gran científico Albert Einstein: si sigo haciendo lo que estoy haciendo, seguiré consiguiendo lo que estoy consiguiendo. Si yo no me arriesgo a buscar otras propuestas, a construir otra manera de pensar y de sentir, evidentemente los resultados son los mismos. Si ustedes lo están haciendo bien, qué maravilla. Y aún haciéndolo bien, siempre ponernos un poco en perspectiva, buscar otras miradas, otros comentarios, incluir otras propuestas, nos va dimensionando la existencia. Aun y cuando yo persista en que esto debe ser de esta manera y no de otra, la rigidez en el pensamiento, esto que le llamaríamos ser psicorrígidos, también nos limita, porque no nos deja ver otros claroscuros que pueden estar en otros lugares del planeta y que vienen a complementar nuestra condición humana. ¿Qué pasa entonces? Habitualmente, y no quiero juzgar,
es solo un comentario, las mujeres son profundamente acompañantes. Algunos científicos consideran que por tener útero tienden a colectar, tienden a guardar, tienden a tener de alguna manera control sobre los elementos que están en su entorno. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones les va a costar mucho más trabajo que a los propios hombres desprenderse un poco de la presencia de sus hijos. Esto genera relaciones de dependencia, relaciones de infantilizar a nuestros hijos cuando ya no necesitan ser tratados como niños. La mamá, de alguna manera, sobre todo en América Latina, sigue pensando que su presencia dentro de la vida doméstica es fundamental para el cuidado de los hijos. Esto en algunas etapas de la vida naturalmente no solo es obvio, sino necesario y urgente. Pero decía la gran María Montessori, después de los 10 años, el sujeto tiene todos los recursos para poderse hacer cargo de sí mismo. Y esto es una ley de vida, es una ley de vida. Una vez que los polluelos salen del nido y se atreven a volar, pues tendrán que aprender a conseguir alimento, aprender a refugiarse, aprender a lidiar con los cambios medioambientales, y esto es lo que les permite convertirse en grandes adultos que son capaces no solo de reproducir la especie, sino de preservarla. En el caso del ser humano, somos de las especies menos evolucionadas en cuanto a la autonomía. Hay hijos que toda la vida han vivido con sus padres. Se casan y llevan a sus familias para que sigan viviendo con los progenitores. En otras ocasiones no establecen nuevos vínculos, no forman nuevas células y se quedan eternamente en estos vínculos de codependencia. ¿Qué va a pasar allí? ¿Hasta dónde yo tengo claro que hay momentos en la vida para que el otro caiga al piso, para que el otro se raspe y se aprenda a levantar? Hay momentos en que yo te voy a acompañar hasta tal parte, pero de ahí en adelante es tu responsabilidad. Muchos hijos o hijas llegan a casa con sus padres y dicen: rompí mi relación, ya no podía más y a partir de este momento vuelvo a vivir con ustedes. Los padres, en algunas ocasiones, van a decir: bienvenido, bienvenida, esta siempre será tu casa, aquí estás conmigo y mientras yo viva no te va a faltar nada. Es una promesa y pueda que sea una realidad, pero este tipo de reflexiones nos quitan capacidad, nos quitan poder, nos quitan habilidades para poder tomar decisiones. Y en muchos casos, cuando yo veo oportunidad de poder elegir algo diferente, digo: ¡ay, me voy! Tengo una beca, voy a tocar guitarra en Inglaterra. Parece que John Lennon rifó la guitarra y yo me la gané. Entonces tengo que ir hasta Liverpool a buscarla. Y en ese momento, cuando estoy tan eufórico y tengo tantas ganas de que pasen cosas en mi vida, volteo a ver a mi madre, volteo a ver a mi padre, y me dicen: te vas a ir. Te vas a ir a un lugar en donde ni siquiera hablas el idioma. ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué vas a comer? No es tan fácil. Europa es sumamente costosa. ¿Y qué vas a hacer tú por allá? Aquí nada te va a faltar. A lo mejor es poco. Un poco de pan, un poco de frijol, un poco de agua. A lo mejor es poco. Pero siempre tendrás una familia que te respalde. Entonces resulta muy difícil negociar. No tengo que irme a otro país, a otro continente, para poder sentir mi independencia, para poder construir mi condición. Sin embargo, me voy a sentir malagradecido, me voy a sentir egoísta, porque los voy a dejar solos. Aquí hay algo que tendríamos ustedes y yo que reflexionar. Cada persona, cada ser humano está obligado a tener un proyecto personal. Más allá de la familia, más allá de la comunidad, más allá del país. Estoy obligado a tener un proyecto personal.
En la vida comunitaria, en el proyecto socialista, todos tenemos que trabajar para el bien común, para traer las mejores condiciones y que cada persona se sienta respaldada por la comunidad. Esto es muy interesante y es muy hermoso. Sin embargo, eso no le resta el compromiso del autoencuentro, de hacerme cargo de mi existencia, de tomar decisiones para mí. Un ejemplo muy concreto. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? A lo mejor lo que yo elijo a los demás no les gusta, a los demás no les parece. Y entonces ahora me tratan de que eres un egoísta, solo piensas en ti, ¿qué va a hacer tu pobre madre sola cuando ella entregó la vida por ti? Esto en un momento dado me puede generar un profundo dolor, una profunda angustia e incluso acabar con mis propósitos. Y un día me voy a ver en el cuarto que tenía cuando tenía 10 años. Tal vez quité los aviones, los muñecos, los juguetes que tenía y lo llené con a lo mejor algunas imágenes de artistas, de personajes que me gustaban. Y luego los lleno de libros y de textos. Pero mi hábitat, esos 3x4, si tengo una habitación muy amplia, nunca me permitieron saber quién era para mí. ¿Quién soy para mí? De allí la importancia de que del primero de quien tendría la responsabilidad de hacerme cargo es de mí mismo. Saber qué necesito, cuál es mi propósito, hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer, cuáles son mis intereses y mis necesidades. Entonces, muchas veces cuando yo alcanzo la autonomía, algunos de los que me aman se sienten abandonados. Allí será necesario hacer una serie de revisiones y de acuerdos. Madre, no te estoy abandonando, estoy trascendiendo. No te estoy dejando sola. Estoy aprendiendo conmigo porque cada etapa de mi vida trae retos y aprendizajes diferentes. Hacerme cargo de mí mismo es urgente y aprender a dejar que los demás también tomen autonomía en diferentes momentos de su vida, para mí es un acto de amor, porque los dejaré evolucionar en sí mismos. Cuando nosotros somos niños, estamos al interior del grupo familiar. Después crecemos y entonces nuestros padres son como la corteza del árbol y nosotros empezamos a hacer un poco la pulpa. Vamos entrenando cómo hacernos cargo de nosotros. Y un día, que es hermoso, seré parte de la corteza del árbol. Tendré que aguantar los golpes, los cambios de clima, los chicles que me pegan en los parques, pero tendré la fortaleza para saber aguantar. Al paso del tiempo, esa corteza empieza gradualmente a transformarse y tal vez ya no es tan dura y tan resistente como antes. Entonces vendrán otros que me llevarán a ser pulpa, pero ya sin tanta responsabilidad, y me volverán otra vez al centro de este árbol y seré sabia, sabiduría. Ya no necesito estar afuera a la intemperie aguantando todos los embates de los cambios. Estaré adentro construyendo. Entonces, primero, no tengas miedo a tomar decisiones. Muy importante, porque si no, nunca vas a saber de qué eres capaz. Segundo, tu proyecto no tiene que estar peleado con el de los demás, pero hazte cargo. Es tu proyecto. Si vas a estudiar algo es porque consideras que es lo que quieres y necesitas, no es lo que tu familia o tu padre o tus cuidadores eligen, porque serás un profesional entristecido y tendrás poca disposición a ser productivo. Cuarto, muy importante,
Las elecciones no requieren necesariamente de que no te puedas echar hacia atrás, o de que no puedas resignificar, o que esa decisión, por clara que era para ti, al ver que no tiene el efecto deseado, puedes decir, ¿sabes qué? No es por ahí. Y echarse a veces un poco de reversa ayuda, porque nos ponen en un predicamento, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Momento, también se dice es de sabios retroceder. También hay que aprender a decir, no fue la mejor decisión, pero tengo la experiencia. Aun cuando yo me equivoque, nadie me va a poder quitar la experiencia, ¿sí? Sexto, y muy importante, si no arriesgo, no aprendo. No sé si voy a ganar, no sé si voy a perder, pero hay que salir de este nicho de confort. Y hay que decir, voy a experienciar esto, voy a ver cómo me siento, voy a ver qué puedo hacer. Desde esa dimensión, cualquier aprendizaje suma, no resta, me engrandece. Séptimo, importantísimo, deja que los demás tomen decisiones. No, es que tú no haces las cosas. Un momento, eso es lo que tú consideras. Y yo estoy aprendiendo contigo. Tratemos al adulto como adulto, no lo infantilices, no lo conviertas en tu hijo o en tu hija. Déjale crecer, porque entre más capacidad tenemos, podemos evolucionar más como personas, como familia, como sociedad. Octavo, cuando el otro tenga que irse, de la forma que sea, le voy a desear muy buen viento, porque esto significa que una vez más, el único que no se va a ir de mi vida soy yo. Y con el único que voy a contar para siempre es conmigo mismo. Les repito, no es ser egoísta, es autodependencia, es crecer. Y bueno, ¿qué podríamos entonces concluir de todo esto? Hacerme cargo de otros mientras no los invada y les quite su responsabilidad será un privilegio. Pero aún el niño más pequeño o el adulto, más viejo, tiene derecho a decir no quiero, no lo deseo, no voy a ir. Y no por eso me tengo que sentir rechazado, humillado, ultrajado, abandonado. Es la decisión de los otros. Y a veces yo no tomo decisiones por pensar en los demás. No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a decir? No, pues ¿cómo la voy a dejar sola? A ver, si la otra persona también tiene su proyecto, si la otra persona también tiene sus posibilidades, lo que voy a hacer es expander conciencia y caminar juntos. A veces yo digo, no, pobrecita mi mamá, pues se va a quedar sola. Espérenme, se tiene a sí misma. Y en lugar de estarle creando condiciones de codependencia, ella puede ser autónoma, ella puede elegir a qué horas quiere levantarse, si quiere seguir tejiendo, bordando, ¿por qué no permitirle que avance a hablar con sus amigas? La maravillosa Susana Alexander, justamente, está cumpliendo 77 años maravillosos. Y la vemos en escena, fuerte, creativa, poderosa. ¿Por qué? Porque se tiene a sí misma, porque tiene una sabiduría en su corazón, porque sus ojos trascienden el tiempo, porque sabe decir lo que le duele, lo que le angustia. Hace poco escuché un poema de Talina Fernández que me generó mucho bienestar, ¿no? Y decía, hablándole a sus amigas, ustedes no saben que están en mi vida. A lo mejor ya no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de ustedes. Por lo tanto, están en mi vida. Gracias por todo lo que nos pasa. Gracias por todo lo que nos dejamos vivir a nosotros mismos, ¿no? También decía esta mujer, mis trajes de baño se los comió una rata entre el closet. Pero hay algo muy importante. Los viví, los sentí, los disfruté. Entonces, cuando yo aprendo a amar sin poseer, cuando yo aprendo a incluir sin controlar,
Cuando yo aprendo a acompañar sin juzgar, estoy aprendiendo a ser autónomo, a acompañar con amor y a dejar que cada uno se rasque con sus propias uñas. Por eso tenemos uñas. Es rico que nos rasquen, pero hay momentos en que si no hay más, yo puedo hacerlo. Y no por una falsa autonomía, sino por un reconocimiento a mi condición de persona. Nos vemos la próxima semana, en donde seguramente tendremos mucho que hablar acerca de nosotros y de cómo relacionarnos con los demás. Y recuerden que en el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos siempre habrá algo para ustedes y los esperaremos, particularmente yo, con los brazos abiertos. Cuidémonos mucho, es un buen momento para mejorar nuestra salud física, emocional y relacional, pero tengamos precaución y hagámonos cargo. La vida es una maravilla y vale muchísimo la pena. Nos vemos la próxima semana en Existiendo, hablando de dignidad humana.